En la primera parte, hemos visto las cosas extrañas que están sucediendo en el Sol. Podemos afirmar sin dudar que están sucediendo cosas extrañas. Incluso, la ciencia lo afirma en sus diferentes artículos. Pero en nuestra segunda parte hablaremos un poco más de los eventos extraños de Israel. Muchos de ustedes ya conocen el primer evento extraño de Israel, el cual fue cuando Dios los liberó de Egipto. Y por esa razón voy a leerte la historia del Éxodo, cuando los israelíes cruzaron el Mar Rojo. Se encuentra en Éxodo capítulo 14. Si quieres leer el capítulo puedes hacerlo, pero yo voy a leer solo algunos versículos de este pasaje de Éxodo 14, que cuenta cómo Dios los liberó cuando cruzaron el Mar Rojo y cómo el poderoso ejército egipcio fue destruido al ahogarse en el Mar Rojo. Así dice en Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como su muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. ¿Puedes imaginarte a Dios agachándose y quitando las ruedas de esos carruajes? Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, aquí vemos el primer evento extraño de Israel. Ellos fueron liberados de los egipcios. Cruzaron el Mar Rojo y los historiadores creen que han descubierto el lugar donde eso sucedió. Hubo algunos lugares en los que se creyó que había sucedido, pero que al final no fueron. Pero ahora han estado buscando el lugar exacto y perfeccionando la búsqueda del área donde sucedió. De hecho, han encontrado pistas que muestran dónde los egipcios se han ahogado, pero profundizaremos de eso al hablar de otro tema. Pero quiero que sepas que eso es un suceso extraño y que incluso los historiadores y muchísima gente alrededor del mundo conoce ese gran evento del cruce del Mar Rojo, como Israel fue librado de Egipto por medio del Gran Éxodo. Ese es el primer punto acerca de Israel. El segundo del que quiero hablar es: ¿sabías que el suceso más extraño de Israel en nuestro tiempo moderno es el que predijo Jesús en Marcos 13, 28 al 33? Marcos 13, 28 al 33. Ya hemos leído este pasaje antes, con el tema anterior, pero volveremos a este pasaje de Marcos para conocer el segundo hecho extraño de Israel, para hablar de este tema. En Marcos 13. Estoy buscando el versículo que se encuentra en Marcos 13, 28 al 33. Si ustedes tienen su Biblia ahí, pueden buscarlo conmigo. La palabra dice que Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces Jesús predijo que cosas extrañas pasarían en Israel. Él predijo el renacimiento de la nación de Israel en los tiempos finales.
Este árbol de higo del que estamos hablando, el árbol de higo del que Jesús habló, es un símbolo de Israel. Si estudias las Escrituras, el árbol de higo siempre es un símbolo de la nación de Israel. Y él dijo en las Escrituras, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando comienzan a brotar las hojas, sabemos que el verano está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? Los eventos finales que él está prediciendo en esta parábola. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Israel no había vuelto a ser una nación hasta que pasaron 1900 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la nación de Israel fue reinstaurada como país el 14 de mayo de 1948. Y fui a la computadora y traté de encontrar algún periódico que haya anunciado el renacimiento de Israel como nación. Y encontré uno de los primeros artículos que fueron escritos en los Estados Unidos que le pertenece al New York Times. Esta es la copia del titular del New York Times, el 14 de mayo de 1948, y dice: sionistas proclaman el nuevo Estado de Israel, Truman lo reconoce y espera que haya paz. Tel Aviv es bombardeado, Egipto ordena una invasión. Entonces, este fue un tiempo verdaderamente tumultuoso, pero Israel renació un día luego de 1900 años. Entonces nosotros vemos aquí este suceso extraño en el que Israel se convierte en nación. Y Cristo dice que esto es una señal de su segunda venida, que es una señal del final de los tiempos. El verano está cerca. Estamos muy cerca de que Cristo vuelva. Estamos cerca del fin de los tiempos. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estás listo para los tiempos finales? Si no eres salvo, ¿estás listo para que Cristo vuelva? Si eres cristiano, ¿estás listo para que Cristo venga? El fin está cerca. La última sección acerca de hechos extraños es de hecho lo que va a pasar en el futuro. En Apocalipsis capítulo 14, el último libro de la Biblia, 14 del 1 al 3, habla de Israel. Nuevamente, y como en el fin de los tiempos, Dios no solo los va a hacer renacer como nación, sino también los hará renacer espiritualmente. La nación entera de Israel va a aceptar a Jesucristo como Mesías. Si tú has hablado con un verdadero judío ortodoxo, ahora mismo ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías. Ellos dicen que fue un falso profeta, que hizo un montón de milagros para engañar a la gente, pero lo rechazan. No lo consideran el Mesías, pero un día ellos van a aceptarlos como su Salvador. Entonces, quiero leerte 3 versículos aquí en Apocalipsis 14 del 1 al 3. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Esto de aquí es una profecía que dice que Dios va a tener 144.000 judíos redimidos y se convertirán en testigos en todo el mundo para proclamar que Jesucristo es el verdadero Mesías. El anticristo tratará de destruirlos y matarlos, pero Israel una vez más abrirá los ojos y verá a Jesús como su verdadero Salvador y Redentor.